Les damos la bienvenida nuevamente a un nuevo Economía y Real Estate, un nuevo capítulo. Aquí todos juntos haciendo este programa para ustedes que están en casa. Como siempre les decimos, un programa de servicios con voces expertas. Y hoy en una versión internacional, y ya les voy a decir por qué. Porque son un poco como nuestros hermanos, pero son internacionales. ¿Cómo estás, Daniel Zampone? Muy bien, correcto. Hace mucho lo queríamos tener, lo logramos. Sí, aparte un hermoso país. Así es. Está bueno, ya vamos a adelantarles porque decimos que es internacional el programa, pero como siempre les decimos, nuestra voz experta en el mercado inmobiliario, él es corredor, tasador, siempre martillero. Martillero. Ya lo vamos a explicar. ¿Haces algo más? Boxeador. No, eso es hobby. Profesionalmente hasta ahí llegamos. Pero bien, bueno, tenemos novedades también del sector inmobiliario y vamos a hablar mucho con nuestro invitado. Sí, déjame decirle un piropo a nuestra panelista que se tomó enero sus merecidas vacaciones. La cantidad de gente que me consultaba, Ivanina vuelve, Ivanina vuelve, y ahí te paso el pie. Pero claro que sí, la tenemos con nosotros, pero nunca cerró del todo el consultorio, porque yo la veía muy conectada en su retiro, que su retiro fue un tema de debate aquí, porque estuvimos hablando con el intendente de Escobar. Tu retirada fue en las afueras de Buenos Aires, alquilaste una casa, te fuiste ahí, pero seguías conectada con los temas legales. No puedes dejar de ser abogada, Vanina. Nunca. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, feliz de estar en esta nueva temporada, porque en realidad yo estuve en el primer programa de enero. Y ahora, bueno, los estoy acompañando, así que feliz. Lógicamente seguimos con el consultorio legal, saben que tienen todas las redes sociales abiertas, así que este año arrancamos con todo. Tenemos muchas consultas de la gente y hoy un tema muy particular, Nari, que tiene que ver con la fianza. ¿Qué pasa cuando sos garante? Siempre digo lo mismo, indistintamente del género, para aquellos fiadores y fiadoras. Saliste de garante en un contrato y ¿sabes cuándo cesa tu responsabilidad? Bueno, de eso vamos a hablar hoy, Nara. Así es, perfecto. Y aparte un tema muy actual, porque vos no estabas enterada, pero yo sí. Celebrities locales tuvieron ese inconveniente. Hay una señora que está bastante preocupada. Bueno, lo vamos a charlar entonces. Lo vamos a charlar, seguramente alguien en casa se va a sentir identificado. Claro que sí. Y ahora sí le damos la bienvenida a él, José Luis Curvelo. Él es economista, pero en realidad está aquí en su calidad de cónsul de Uruguay en la Argentina. Bienvenido, gracias por venir finalmente, un placer tenerte. Gracias, Nara, el placer es mío. Por supuesto que hacía tiempo ya que contaba con la invitación. No se había dado por una circunstancia o por otra, pero bueno, la verdad que he sido muy bienvenido por todo el equipo y es un placer para mí acompañarlos hoy y bueno, ayudar un poquito a entender cuál es la función del cónsul general aquí, en fin, y otros detalles que puedan surgir en este relacionamiento, como decía Daniel, de hermanos, que siempre ha sido así y siempre creo continuará siendo de la misma manera entre Uruguay y Argentina. Y arranquemos un poco por el principio, ¿no? ¿Qué hace un cónsul? ¿Cuál es la función de un cónsul? Me lo preguntan bastante. ¿Qué resolvés? Claro, porque se mezcla todo, el embajador, el cónsul. El cónsul general, y en realidad el consulado general, de los cuales hay 3 en Argentina. Uno de ellos justamente es el que tengo a mi cargo, el consulado general en Buenos Aires, que en realidad es una jurisdicción bastante más amplia, abarca no solamente la provincia de Buenos Aires, sino todas las provincias hacia el sur, para hacerlo más fácil. Y el principal objetivo que tiene es justamente proteger los derechos de los uruguayos que viven aquí, es decir, de la diáspora uruguaya en Argentina. Bien. Todo lo que tiene que ver con trámites consulares, por nombrar algunos, la renovación de las cédulas de identidad, de los pasaportes, certificados de antecedentes penales, muchísimos de los documentos que, por ejemplo, se precisan para cuando un uruguayo quiere iniciar su radicación formal en Argentina, entre otras cosas. Por supuesto, también un trámite, por llamarlo de alguna manera, de moda, sobre todo desde el cierre de la frontera, a raíz justamente de lo que ha sido este flagelo de la pandemia, ha sido la residencia legal en Uruguay por parte de ciudadanos argentinos. O bien para poder cruzar, o también muchísimos de ellos, el tiempo lo dirá, con reales intenciones de establecerse en nuestro país. Obviamente un país históricamente abierto, de brazos abiertos a la inmigración, no solamente de países vecinos, sino de todo el mundo, pero bueno, por supuesto una mirada puesta también en Argentina, donde, reitero, ya hay otros lazos que nos unen, no solamente el interés económico, el interés que trasciende la hermandad. Con Argentina prácticamente nos sentimos uno más. Lo siento yo al caminar por la calle, lo siente cualquier uruguayo que vive en cualquier parte de Argentina. Y bueno, en función de eso también justamente este tipo de trámites que no solo apuntan a nuestros compatriotas, sino también a ciudadanos argentinos que requieren los servicios muchas veces del consulado. Bueno, fue el año pasado se hablaba mucho de Susana, ¿no? Que se nos quería ir Susana hacia allá. Y esto tenía que ver básicamente con
las inversiones, con el resguardo del dinero en tierras uruguayas y quizás no en tierras argentinas. ¿Qué pasa con los argentinos que quieren invertir en Uruguay, pero la residencia va a seguir siendo en la Argentina? Eso también es de tu, digamos, bueno, en realidad, es de tu cartera. La embajada tiene un departamento económico comercial que obviamente se encarga, entre otras cosas, de asesorar a argentinos y bueno, otras nacionalidades también que están aquí en Argentina circunstancialmente y desean invertir en Uruguay. Por supuesto, Uruguay es un país muy abierto a la inversión extranjera directa, es uno de los grandes motores que Uruguay apuesta para su desarrollo y de Argentina, obviamente, también se recibe mucha inversión y no es la excepción el interés de Uruguay de que muchos hermanos argentinos vayan a invertir. En función de eso, obviamente, hay una serie de concesiones fiscales, que para entrar más en detalle quizás yo no soy el más adecuado, pero que sin dudas son de fácil consulta. Por ejemplo, uno de los organismos que se pueden consultar online, por ejemplo, es Uruguay 21, una agencia de promoción de inversiones que funciona... Uruguay 21. Uruguay 21, exactamente. Donde se explica justamente la realidad fiscal, cuáles son los impuestos que se aplican en Uruguay, cuáles son los impuestos que se aplican también a las inversiones que van desde afuera. Pero bueno, por supuesto que hablando superficialmente, Uruguay es un país muy abierto a las inversiones, muy abierto también a todos aquellos que quieren ir y radicarse en Uruguay, que no necesariamente para hacerlo debe ir uno con una inversión. Se decían otras cosas sobre ese tema. No sé si recordás, Dani, el año pasado decían que sí o sí tenías que tener una propiedad. No, hay diferencias entre lo que es la residencia legal, que es en definitiva lo que se puede tramitar en el consulado en Buenos Aires o en cualquier otro consulado de Uruguay en el mundo, y lo que es la residencia fiscal. La residencia fiscal ya tiene mucho más que ver con el Ministerio de Economía y Finanzas y su Dirección General Impositiva. Ah, la legal es más sencilla. La legal es eso, es una persona que desea radicarse formalmente en Uruguay. Tramita la residencia legal y en definitiva luego termina teniendo una cédula de identidad uruguaya como un uruguayo. Permitime, José, darte el pie. Primero, gracias por la edición de la revista que nos trajiste. No sé, Julio, Gastón, ¿a quién... ¿Para dónde vamos? Acá, muy amablemente, José nos trajo la edición de la revista y justo uno de los títulos, por eso te quería dar el pie, es cómo obtener la residencia en Uruguay. Ahí para que le cuentes un poquito a la gente qué es lo que tienen que hacer. El trámite es muy sencillo, tanto, reitero, en este consulado como en cualquier otro de Argentina o de Uruguay en el mundo, donde se realiza. No en todo se realiza, pero por supuesto que en Argentina los 3 consulados generales, que son Buenos Aires, Rosario y Córdoba, lo realizan, y si no me equivoco también el consulado de distrito en Gualeguaychú. Para iniciar el trámite con nosotros solamente se necesita el certificado de antecedentes penales de Argentina y el DNI. Luego, en función del avance del trámite, también se va a necesitar la partida de nacimiento apostillada para poder inscribirla en el registro en el libro de extranjeros allá en Uruguay. Pero es muy sencillo, se saca turno online, eso también después les puedo pasar el dato para que compartan y la gente sepa dónde ingresar para sacar un turno online. Bien. Y una vez que se obtiene ese turno, se presentan los documentos, se realiza el trámite, eso luego va a Cancillería, se analizan diferentes, lo lógico, los antecedentes, que se cumpla con todos los requisitos, y finalmente, cuando la persona inscribe su partida apostillada en el Registro Civil de Uruguay, queda habilitado para tramitar su cédula de identidad. Se piden también otras cosas como tienen que ver con la vacunación, no con la vacunación COVID, sino con la vacunación del esquema general de vacunación, que se homologue en un vacunatorio uruguayo. En fin, son cuestiones muy simples, muy fáciles de hacer, en un tiempo relativamente corto. Uruguay siempre se caracterizó por tener un trámite de residencia legal muy amable, muy amigable para el extranjero. Argentina también tiene somos muy abiertos, un proceso somos muy amigable, parecidos, ¿no? Creo que nuestras y por eso también atraen tanta inmigración, sobre todo de países donde quizás atraviesan circunstancias más complejas. Y bueno, Uruguay y Argentina es muy común, sobre todo en Argentina y particularmente en la ciudad de Buenos Aires, donde me toca vivir, se aprecia una realidad cosmopolita que quizás en Uruguay se puede apreciar en Montevideo, quizás muchas veces en Colonia o en el este con el turismo, pero que tiene que ver con eso, tiene que ver con la apertura de ambos países hacia la inmigración y hacia el extranjero en general. Sí, Vani, perdón. Sí, José, quería preguntarte ese trámite, 2 cuestiones en realidad, si la pandemia y estas cuarentenas a las que estuvimos sometidos por razones obvias, ¿no? de salud pública, ¿cambiaron algo, modificaron algo en cuestiones de trámites? Si siempre fueron online o ustedes tienen ahora un sistema que es mucho más amigable para el ciudadano, ¿y cuánto se demora usualmente este trámite al que vos hacías alusión, ¿no? Por supuesto que el cierre de fronteras parcial que se experimentó, bueno, no solamente en Uruguay, sino en muchísimos países, vinculados justamente a la pandemia del COVID-19,
trajo aparejado diferentes cambios, no solamente en este trámite, sino en muchísimos otros, pero claramente la demanda de este trámite en particular creció exponencialmente. Estamos hablando de un trámite que quizás tenía una demanda de 30, 40 casos mensuales a lo que llegó a ser 750, cerca de 800 trámites mensuales. Entonces, por supuesto, que hubo que desarrollar un sistema que acompañara ese crecimiento sustancial en la demanda. A partir de eso se desarrolló, por ejemplo, la posibilidad de que las personas se pudieran inscribir de manera online y a su vez se aumentó la capacidad, dedicando recursos que quizás estaban para otras áreas del consulado, sin desatender, por supuesto, porque, reitero, el gran desafío y principal objetivo del consulado de Uruguay en Buenos Aires es atender a su diáspora. Claro. Entonces, sin desatender todos los requerimientos de los uruguayos, que por supuesto también se complejizaron a partir de las diferentes circunstancias que trajo aparejado el COVID, hubo que también adaptarse a esta demanda de trámites de residencias legal Mercosur, como le llamamos nosotros, y justamente dedicarle más recursos, dedicarle más tiempo, dedicarle más esfuerzo y tratar de, por lo menos, acompañar desde la oferta esa demanda creciente. Y creo que, bueno, que lo hemos logrado y sin meterme en números finos, quizás desde mediados del año 2020 y contando todo el 2021, seguramente se superaron las 8.000 residencias legales en Uruguay. Luego el tiempo dirá, insisto, dependiendo de las circunstancias de uno y otro país, quiénes realmente se van a radicar allá, pero nos consta que son muchísimos los argentinos que están interesados en efectivamente quedarse a vivir. Pero sacamos una duda, José, cuando sacás la residencia escuché que vos tenés que estar un tiempo permanecer allá, no es que podés sacar la residencia y quedarte en Buenos Aires. Durante el año, a ver, ayúdame, lo escuché en la tele. No, eso justamente es otra vez hablando de la residencia fiscal, que ahí ya ni siquiera estoy capacitado para hablar en profundidad porque, reitero, es una cuestión que está en la órbita. Pero está bueno que lo marques, sí. Porque bueno, uno que no entiende, lo escuchás en la tele y no entendés qué es... No hay un requisito de permanencia mínima en Uruguay para uno poder tramitar la residencia legal en Uruguay. No. Esas personas son las que van, supongamos, a hacer negocios, a hacer algún intercambio económico, sería. La residencia fiscal, sí. Es justamente cambiar la residencia de un país a otro, para los cuales hay una serie de requisitos que hay que cumplir. Ahí sí se requiere que la persona esté un mínimo de tiempo en nuestro país. Y además Argentina entiendo que exige también que la permanencia en Argentina no sea mayor a determinada cantidad de días. Porque también hay que tener en cuenta eso. Y me meto mínimamente en el tema. La residencia fiscal en Uruguay es relativamente sencilla de obtener. También muchos de los interesados atienden la cuestión de cómo darse de baja fiscalmente en Argentina, que no es menor, sino muchas veces se puede caer incluso en un tema de doble tributación. Pero bueno... nos llevamos a tu parte de economista. Exacto. Pero la residencia legal, que es sí lo que nos atañe a nosotros directamente, no estipula ningún tiempo de permanencia mínimo en nuestro país. Excelente. Sí se puede perder en caso de que, por ejemplo, la persona que tiene su residencia legal pase más de 3 años sin ir a Uruguay. Pero son casos excepcionales. Se supone que la persona que tramita su residencia legal en nuestro país es porque tiene algún tipo de interés en estar en el territorio. Claro, bueno, para que se entienda desde casa, una cuestión es el que quiere ser residente y vivir allí, y otra cosa es aquel que quiere invertir o generar algún tipo de negocios, tiene otro tipo de residencia que es la fiscal. Exactamente. Perfecto. Estexactamente. Que depende además de organismos distintos. No quiero que vean nuestros apellidos, ¿eh? Ojo con esto, porque nosotros vamos de vacaciones, estuvimos charlando afuera del aire, la verdad que tienen lugares preciosos. Y una temporada que por suerte, y a diferencia de los años pasados, por obvios motivos, viene siendo muy buena. Entiendo que en Argentina también, con un gran turismo interno. Este año fue muy bueno. Pero bueno, Uruguay claramente depende muchísimo, sobre todo de los ciudadanos argentinos que viajan y que disfrutan de nuestras playas y diferente oferta que hay, no solamente de balnearios. Y bueno, brasileños, paraguayos, pero sobre todo argentinos que en estas nuevas circunstancias de flexibilización han podido nuevamente visitarnos y generar, obviamente, todo ese derrame económico, no solamente para el sector de turismo, sino para todos los sectores asociados. Permíteme, José, yo en una época iba mucho a La Paloma y mucho brasilero también, ¿eh? Por supuesto. Muchísimo. Muchísimos brasileños, muchísimos paraguayos, pero quizás más acotados en el tiempo, en la temporada estival. Los argentinos creo que nos acompañan más a lo largo de toda la temporada y hay algunos incluso que pasan 2, 3 meses y bueno, de hecho, en el
sobre todo en balnearios puntuales, por supuesto con el caso de Punta del Este como principal foco, están mucho más acostumbrados a lidiar con el ciudadano argentino como cliente, como turista, que muchas veces con el turista local. interno. Exacto. Así es. Exactamente. Bueno, hablábamos... Permitime, perdón, Nari, agregarte algo. A mí me gusta navegar y todo lo que es Carmelo, Colonia y Nueva Palmira, para el que no lo conoce, es un sueño. Es Nueva hermosito. Palmira, yo estuve duda. un tiempo, bueno, después no sé cómo quedó luego del tema espinoso de las papeleras, pero calculo que sigue siendo un destino turístico. Sigue siendo un destino turístico hermoso. Bellísimo. Sí, por supuesto. Todo el litoral ofrece diferentes ofertas. Bueno, sin ir más lejos, las termas, Paysandú, Salto, son hermosas también, con nuevas ofertas, obviamente con el desarrollo de diferentes propuestas hoteleras, ya regímenes all inclusive, cosa que antes no era habitual. Uruguay ofrece, a pesar de su pequeño territorio, muchísima oferta de turismo, muy variada, hay para todos los gustos, incluso dentro de balnearios, también lo hablábamos antes de Sí. entrar, está desde el balneario con más tinte de ciudad, al balneario de más camping. El hipismo puro de Cabo Polonio, donde mi papá tuvo que soportar que la nena duerma con 9 personas, porque yo voy mucho a hostel. Bueno, Estuve claro. en un hostel, había israelíes, franceses, de turco, una cosa de loco. Por eso, Una Cabo habitación. Polonio, Punta del Diablo, Y la La nena Pedrera, en fin. Y después tenemos Punta del Este, Piriápolis, los balnearios también de la Costa de Oro de Canelones. Muchísima oferta y bueno, por supuesto que nosotros los uruguayos estamos encantados, particularmente de recibir a los argentinos con quienes nos sentimos uno. José, el otro día hablábamos con Nari de queríamos hacer el programa en Casa Pueblo, lo queremos entrevistar a Páez Vilaró. Hay un libro que tiene muchos, ¿no? Pero hay uno que estábamos charlando la vez pasada que se llama Después del día 10. Me encanta A mí ese libro. me pareció Sí. alucinante. Cuando sí, ellos caen en la cordillera, ¿qué pasa después del día 10? Lo escuché y la verdad que se me ponía... Hace poco, por un amigo en común, con Carlitos Páez, autor de ese libro, estuvimos charlando justamente y yo no lo conozco directamente a él, seguramente lo conoceré próximamente y le decía que ese libro para mí fue revelador. José, avisanos que vamos. Y- Vamos con las cámaras y las chicas. Y vamos. va a venir dentro de poco y bueno, me prometió una copia firmada, así que capaz que ustedes tienen suerte y pueden tener una. Sí, porque tenemos ganas también de invitarlo como personaje. Bueno, y Sí, además, por supuesto. como siempre decimos, ¿no? Nuestros temas no son de un gueto, son de todos. Todos somos el mercado, todos estamos atravesados por la economía. Y hablando de las inversiones en temas inmobiliarios, en desarrollos inmobiliarios, que lo estábamos tocando también, y decíamos, alguien que reside en la Argentina entonces puede invertir en un desarrollo inmobiliario, y acá te convoco, Dani. Sí, Nari, otro. Yo mientras voy mostrando, sí. Gasti, la revista. Es la revista Otro de la los Embajada temas. de Uruguay en la Argentina. ¿Cómo se consigue esa revista? Bueno, esa José? revista en realidad, con algunos cooperadores y colaboradores que tenemos, le brindamos mucho material respecto a lo que es la embajada, lo que ha hecho, lo que pretende hacer, lo mismo con el consulado. Y bueno, la revista en realidad abarca también otras temáticas, o sea, no lo elabora directamente la embajada, Sí. pero sí en este número especial hay mucha información respecto justamente a esos De la organismos, inversión. embajada, consulado, y se muestra, me parece, de una manera muy amena, muy amigable, para que cualquiera que la lea, y nosotros la usamos más que nada para, bueno, en este tipo de visitas, dejar algo de material, también la Excelente. gente que va y realiza sus trámites en el consulado y en la embajada, que pueda tener algo para leer mientras espera, en fin. Te vamos a llevar los regalos a la embajada y la vamos a conocer. Los Encantado. regalos de hoy se los vamos a llevar a la embajada. Encantado de recibirlos. Es un edificio que fue adaptado para lo que es la embajada y el consulado, que comparten la misma sede. Era un hotel boutique. ¿Querés recordar, José? Nos están viendo de todo el país. Para los uruguayos que quieran hacer un trámite, ¿querés recordar dónde está? Sí, por supuesto. Arenales 1392, esquina Uruguay. Así que ideal. Difícil perderse. Causalidad absoluta, calculo. Eso no es casualidad. Estimo que sí, la verdad pero que no- sí. Todo ayuda, Pero a ver, también acá que en Uruguay. buscanos un edificio. Es acá, es Antiguamente en Uruguay. estuvo muchísimo tiempo en Ayacucho y Las Heras, un edificio bastante grande. Ese edificio luego se vendió y bueno, ahora desde hace... Va a cumplirse 4 años, si no me equivoco, este año. Fue inaugurado este nuevo edificio, para lo cual obviamente se le dedicó un tiempo a adaptarlo, tanto para la embajada, en lo que era la parte más solemne de ese hotel boutique que funcionaba antiguamente ahí, como para el consulado, en la parte más de servicios del hotel, que quedó muy bien, muy funcional, con oficinas, con blogs para atender. Bueno, la gran demanda que, como decíamos, tiene Sí. el consulado principalmente, obviamente por la cantidad de uruguayos que viven, sobre todo concentrados en ciudad y en provincia de Buenos Aires.
Para recapitular entonces, para el tema de las inversiones, nos habías dicho Uruguay, recordame... Uruguay 21 es una buena Uruguay fuente 21. de consulta. Por supuesto también... Los estímulos fiscales. La embajada tiene su departamento económico comercial, a cargo del ministro José Reyes, que obviamente está de puertas abiertas. Cualquiera que desee consultar, cualquiera que tenga interés de invertir en Uruguay, puede ir directamente, se comunica con nosotros. En fin, somos una embajada, un consulado de puertas abiertas, justamente de la mano con un país de puertas abiertas, que es lo que pretende hacer con el gobierno de nuestro presidente, Luis Lacalle Pou. Y bueno, creo que además, más allá del gobierno de turno, es un país con inspiración de apertura y que está siempre deseoso de recibir extranjeros y recibir inversiones, que son, en un mercado tan pequeño, fundamentales para desarrollarse. Salvo cuando nos cruzamos en fútbol. Bueno, ahí sí, ahí cambia la cosa, aunque ahora los tenemos como una especie de aliados, ¿no? Porque fue muy importante, por ejemplo, la victoria de Argentina contra Colombia para nosotros. Ah, correcto, sí, tenés razón. Así que nos están dando una mano. Y no sería la primera vez. No, y uno cuando juega a Uruguay, acuérdense, si nos cruzamos en el Mundial, acuérdense. Ahí cambia la cosa. Si nos toca juntos, que nos toque en la serie, que pasemos los dos. Bienvenido, correcto. Así no nos tenemos que eliminar. Hablamos de todo en esta economía y real estate. Como ven, se queda un bloque más. placer, Te quedas un bloque más. supuesto, Tenemos un más gusto. temas para charlar contigo. Vamos a comparar un poco ambos mercados y cómo se desarrolla un negocio inmobiliario desde cero. Vos que sabés de ese tema, Daniel, pero aprovechando en la que es Argentina economista, y en José Uruguay. también, sí, Comparar un brillante. poco los mercados. Y ya llegó Diego Molina, así que ya lo vamos a sentar en nuestro panel. Esto es Gente, Economía y Real Estate. Chubb brinda protección de seguros a la medida de cada actividad. Búscanos en www.chubb.com/ar. Fiancor. La fianza de los corredores inmobiliarios. Te financiamos la garantía y el depósito hasta en 18 cuotas. No corras riesgos. Opera con corredores inmobiliarios matriculados. Conócenos ingresando a fiancor.com.ar. Fiancor. Garantías para alquilar. Y seguimos en Economía y Real Estate y ya lo sentamos. Ya se sentó él, hablamos de Diego Molina, el presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Llegaste, no podías no estar hoy. Por supuesto, venía desde La Plata, así que, pero bueno, contento de estar aquí con mucha información. Un placer tenerte. Hoy tenemos números, tenemos estadísticas. Buenas noticias. Hoy tenés buenas noticias. Por supuesto. El titular del diario del que fuiste protagonista era una buena noticia. Pero vamos a continuar. Lo he leído, muy bien, Dieguito, un crack. Es Muy una bien. buena noticia. Vamos a comparar un poco con el mercado hermano. Bueno, lo tenemos a Daniel Zampone. Él desarrolla, estás, digamos, en inversiones desde el pozo, ¿no? Desde que arrancan. Un desarrollador en la Argentina se siente apoyado, estimulado, digamos, desde lo tributario, desde, bueno, sí estás invirtiendo, generando puestos de trabajo, vamos a ayudarte, o prendés velas, Bien, Nari, muchas excelente estampitas. pregunta. De hecho, lo hemos charlado acá con especialistas Sí. que vinieron, los desarrollistas, ¿te acordás de Mali Sí. Vázquez, Damián, que lo explicaron muy bien? Uno lo que, a ver, desde este lugar lo que reclamás es que aflojen un poco con los impuestos, incentivame, dame respiro, incentivá lo que siempre decimos, la construcción, la cantidad de puestos de trabajo que genera. Entonces no es que es solo la falta de techo, sino lo que genera y el entorno de esa obra, como siempre decimos, panadero, carnicero y los verduleros, el asado cuando hacen los muchachos el viernes,
todo lo que genera la industria de la construcción. Fletes, no sé, se me ocurre el que hace cocina, el que hace mesa, el que hace silla, el que hace cama, el que hace colchones, grifería, pero todo. tenés infinidad de rubros, porque yo digo 35, pero son muchísimos más. Y agrego, por eso lo simbolizo siempre en el panadero y el carnicero, que los muchachos el viernes van a hacer el asado, entonces también trabajan. Entonces cuando ves una obra hay que aplaudir porque quiere decir que hay más techo y quiere decir que hay más laburo. Nosotros lo que le reclamamos a los que gobiernan es: vos sos inquilina, dale a Nara un acceso al crédito. ¿Cómo Nara llega a tener un crédito? Que es el camino correcto que hacen los países desarrollados para llegar. Bien, entonces digamos que es una cuenta pendiente. Una cuenta pendiente. Pasan los gobiernos y todavía no tenés los créditos, no tenés el estímulo. En un momento, ¿te acordás que se dijeron, si sos constructor, no pagás el 21, pagás el 10,5? No ocurrió. No ocurrió. Perdón, te agrego algo. Tenés trabajo parcialmente registrado, tenés juicios laborales con doble indemnización que parten al medio a cualquier inversor. No es un dato menor. Así que ya para arrancar estás bastante desmotivado. No, y aparte me parece que nosotros estamos ante un Estado que da estímulos al que invierte. Y doy un ejemplo muy simple como fue la previaje. Vos invertías en tu pasaje, les digo porque la usé, la saqué y yo me sentí estimulada a gastar y a invertir. Soy una pequeña inversora, soy una muchacha con ingresos, digamos, pequeños, pero me sentí estimulada. Digo, si ese espíritu está para el que invierte en turismo, ¿por qué no está para el que invierte en un desarrollo? Digo, es el mismo criterio. Brillante, Nari, lo que acabas de decir, porque hiciste un resumen de la economía cotidiana del de a pie, brillante. A la hora, vos fíjate que cuando se ponen a pensar y pones a estimular, mira cómo funciona. Funcionó, porque la previaje en serio funcionó. Y ahí me voy, ahí apelamos a tu perfil de economista. En Uruguay se empieza un desarrollo, digamos, de un edificio, de pozo, se lo estimula al que invierte de otra manera, hay quitas impositivas, hay previsibilidad, que es algo que aquí no ocurre. Bueno, justamente, creo que el principal capital hoy intangible de Uruguay es esa previsibilidad que le da, ya no en la comparación entre países, sino hablando específicamente de Uruguay, la realidad institucional. Cualquier inversor que vaya o cualquier inversor local sabe que hay reglas claras de juego y que esas no van a cambiar, no dependiendo justamente del cambio de gobierno, de quién esté sentado en el sillón presidencial. Creo que eso es uno de los grandes estímulos. Por supuesto que también hay una ley de promoción de inversiones que, entre otras cosas, otorga diferentes concesiones fiscales, sobre todo para la construcción, sobre todo para las viviendas económicas, para estimular justamente lo que es la vivienda en Uruguay, donde obviamente también más o menos compartimos la misma realidad. Parejas jóvenes que desean comprar su apartamento, no tan jóvenes también, que por diferentes circunstancias les llevó más tiempo en la vida acceder a su vivienda propia. Bueno, hay muchísimas leyes que promocionan justamente ese tipo de inversiones y que de alguna manera exoneran parcial o totalmente diferentes impuestos. Pero creo que el diferencial que ofrece Uruguay a nivel regional, pero a nivel mundial también, es esa estabilidad institucional, esa seguridad y ese acompañamiento de alguna manera también de los organismos involucrados para quien desee invertir en Uruguay, no dejarlo solo, estimularlo, pero además asesorarlo, acompañarlo en el proceso, y creo que por ahí pasa más o menos la estrategia de Uruguay en inversión inmobiliaria, pero en inversión hablando en términos generales, ¿no? Uruguay apuesta a eso. A ser un lugar donde la persona que va y pone su dinero, pone su confianza en el país, sea de alguna manera correspondida a mediano y a largo plazo. Porque a corto plazo quizás eso dentro de un periodo corto de tiempo se puede hacer, pero la persona que va a invertir, y sobre todo la que pone muchísimo dinero, le interesa que en el largo plazo eso reditúe, pero que además del rédito económico tenga justamente una contraparte institucional que le permita esa seguridad de no tener que estar pensando cada 2 años qué va a hacer con su dinero. José, permitime ahí, yendo al tema de la seguridad, para mí hay una palabra clave, tema inflación. ¿Ustedes qué inflación tienen ahora y qué promedio vienen trayendo los últimos años? Cerró el año móvil en cerca de un 8%.
¿qué es una Decilo de inflación? nuevo que... Sí, decirlo de nuevo porque por ahí no te Porque yo escuchamos quiero, muy bien. yo quiero sentir que lo estás diciendo de mi país. ¿Cuánto fue la inflación del año pasado? Fue cerca de un 8%. La interanual, estamos hablando de... Estamos hablando de los calendario. 12 meses cerrados a diciembre para circunscribirlo, digamos, dentro del año calendario. Claro. Y anda siempre en torno al 7 y algo, 8%. En realidad el objetivo del Banco Central, el objetivo del gobierno es que entre dentro de lo que es el rango meta, que va del 3 al 7%, y sobre todo que se centre en el centro, valga la redundancia, del rango meta, es decir, un 5% de inflación. Que sigue siendo alto, un 8%, por supuesto están haciendo, se están tomando medidas. Para un país desarrollado o para un país que pretende desarrollarse, es una inflación bastante alta. Estamos hablando que un promedio de inflación de un país desarrollado anda en el 2-3%. Estados Unidos estaba preocupadísimo, creo que andaba cerca de un 4%, para dar un ejemplo. Bueno, nosotros tuvimos 52%, 51% no es nada. Yo creo Cuando mire los números del INDEC nos estamos perdiendo un emprendimiento súper interesante, que es invitar a nuestros hermanos latinoamericanos a vivir el vértigo, porque nos gustan los deportes extremos. ¿Y por qué no? Es un deporte extremo vivir con 50 y cuánto nos da. Sí, 51%, 51, sí, 52 sí. interanual. Ojo, es un deporte extremo. Daniel. Permitime sumarme a lo que dice José. El otro día un canal colega me hizo una nota, estábamos hablando de inversiones inmobiliarias, y yo había estudiado el caso de Estados Unidos. Hacía 32 años se le fue del 5 al 7, había un escándalo económico. Esto que decís vos en los países desarrollados que te dan previsibilidad, ¿no? Una pregunta más, José. Si yo te digo los últimos 10 años, ¿ustedes tuvieron promedio de inflación un dígito, sería? ¿Está bien lo que digo? Sí. Seguramente el promedio cae dentro de un dígito. Tuvimos algún pico de un 11%, recuerdo, hace algunos años, pero fue excepcional. Me animaría a decir que desde el 95 en adelante, la inflación siempre ha estado más centrada en un dígito que en dos. Sí, por supuesto, se pasaron por etapas distintas. Hubo un gran plan de estabilización durante el gobierno de Lacalle Herrera, el padre del actual presidente, muy exitoso, que lo llevó de un 129% a casi un dígito, para darse una idea. Y luego creo que se mantuvo siempre más o menos en la senda de un dígito, con diferentes vaivenes, claramente. Pero sí, la inflación igualmente, insisto, sigue siendo un problema para Uruguay, pero se está trabajando justamente para lograr estabilizarla en ese centro de rango meta, que sería hoy un 5%. Y luego, por supuesto, seguir tratando de bajarla. Pero bueno, también la atracción de inversiones juega un rol importante en cuanto a justamente atraer divisas, atraer una actividad económica bastante más predecible y en crecimiento, y en definitiva también coadyuvar a que esas variables macro, que por sí solas dicen bastante, sí, pero que recién se entienden en el universo, digamos, de lo que es la actividad económica de un país, también se pueda ir de la mano con eso. Y bueno, a nosotros como consulado, como embajada, sobre todo, hablando más de la misión en general, encabezada por supuesto por el embajador Carlos Enciso, una de las cosas importantes es justamente funcionar como puerta de entrada para que los argentinos, y bueno, por supuesto otras misiones en el mundo harán lo mismo, puedan ir, invertir en Uruguay y bueno, darle esa estabilidad al país y esa senda de desarrollo que creo que va muy de la mano con la inversión extranjera directa, por un lado, y bueno, con la apertura al mundo en general. Quiero rescatar algo que dijo porque se nos pasó. ¿Cuánto? ¿Dijiste que lo bajaron de un ciento cuánto? 129. Sí, el plan de estabilización en los años 90 Sí. logró bajar la inflación del 129 a casi dejarla en un dígito. Sobre el final de- 129, o sea que se puede, ¿no? No están en otro sistema solar, No, pero en es otro, que digamos, es un país vecino. Digamos, podríamos traer a ese buen Son hombre o muchísimos alguien los que haya países, recibido su son muchísimos legado. los países que han pasado por inflación y por hiperinflación. Sí, claro. Alemania en los años 20, por ejemplo, la gente dejó de ¿Te usar acordás? el billete. No me acuerdo porque nací en el 86. Te quise decir, Pero sí, leyó, ¿no? lo tuve que estudiar porque es un caso de estudio. Y bueno, Alemania, un país que nosotros hoy lo nombramos como la panacea del desarrollo, uno de las grandes potencias entre la Unión Europea, y atravesó una hiperinflación en los años 20, donde el papel billete ya se utilizaba más para empapelar una casa que para comprar algo, porque no tenía valor. Sí, atravesaron guerras también, Se volvió el trueque. Atravesaron guerras, se refundaron y sin embargo... Por eso, las razones pueden ser variadas. Lo que digo es, la inflación es un problema que han atravesado, me animo a decir, todos los países. Sí. Los países desarrollados, seguro, la atravesaron. Y sin embargo se ha superado. Entonces, claramente, con políticas consistentes se puede superar sin problema. José, una más de mi parte. Porque acá justamente el tema de la inflación trae acarreado todo lo que fue contratos de alquiler. Acá hay una polémica ley con el tema de la ley de alquileres,
que lo hemos charlado acá con un economista, con Curuchet, el que fue presidente del Banco Provincia, que es la frase que nos dejó es que hubiera pasado si debatíamos la ley de alquiler con un 5% de inflación y no con un 50 y pico. ¿Ustedes tienen ley de alquileres? ¿Cómo tienen algo de eso allá? Sí, pero bueno, justamente en un ámbito donde la inflación de alguna manera está controlada, aunque insisto, todavía con camino por recorrer para llegar a las metas, obviamente que es más fácil o más predecible, para seguir más o menos con el mismo término, a la hora de pagar o comprometerse en un contrato de alquiler, estimar si mis ingresos luego van a ser suficientes para poder cumplir con el mismo. Pero no te entendí, José. ¿Ustedes, el Estado, regula el aumento que tenés que poner a la hora de alquilar? Sí, hay contratos igualmente entre las partes. No, porque una cosa es entre privados. Yo lo que no estoy de acuerdo cuando se mete el Estado. Por ejemplo, acá se metió a regular y lo empeoró. Ustedes, entiendo que esto es entre privados, ¿no? El o sea, el Estado no se mete. El ajuste es entre Bien, privados. Es está como bien, perfecto. nuestra ley anterior, Bien, digamos. perfecto. Así Igualmente hay obviamente leyes que protegen sobre todo al que alquila, Claro, de que el el propietario. techo del ajuste no sea, digamos, desmedido. Bien. Excelente. Bueno, se va a revisar la ley supuestamente, no se va a ir por ley. Todavía estamos esperando novedades al respecto. Pero bien, realmente súper interesante tu visita. Creo que nos quedan un montón de temas. No sé si a alguno le está quedando una pregunta pendiente, pero realmente interesante. Y me parece que el tema de la inflación y de cómo ellos realmente lo han resuelto, siendo un país vecino de una idiosincrasia muy parecida a la nuestra, es sumamente interesante. En los 90, cuando aquí no hubo inflación, porque en los 90 aquí pasó de todo, nuestra industria fue pisoteada literalmente y la institucionalidad, me animo a decir que también, pero bueno, inflación no teníamos y ellos sí estaban teniendo inflación, digamos. Como a veces no funcionamos como bloque, ¿no? En Latinoamérica, eso también es algo para... Y una preguntita así que voy más al lado de economista, porque nosotros estuvimos desvelados estas semanas con el acuerdo con el fondo. Vos ibas a la verdulería a comprar tomate y se hablaba del acuerdo con el fondo. ¿Ustedes cómo se están llevando con Don Fondo en Uruguay? Uruguay hoy por hoy tiene diferentes opciones de financiamiento. Bien. Al ser un país que por lo pronto goza de esa estabilidad de la que hablábamos, y tiene una deuda sostenible en el tiempo, goza justamente también de la posibilidad de endeudarse con diferentes organismos multilaterales, vendiendo bonos en mercados internacionales y bueno, por supuesto, toda la variedad, digamos, de tomar deuda que tiene un Estado. Entonces, no es un tema puntual el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional como con cualquier otro organismo puntual. Por supuesto, sí, siempre el déficit fiscal se debe financiar a través de diferentes instrumentos y Uruguay ha tenido muchísimo éxito, por ejemplo, vendiendo bonos soberanos en diferentes mercados, como por ejemplo el japonés, algo que hasta hace un tiempo era bastante impensado. En ese sentido, el manejo de la deuda, sobre todo durante estos primeros 2 años del gobierno, Sí. con Azucena Arbeleche, ministra de Economía, ha sido muy exitoso en cuanto al manejo de la deuda y el financiamiento del déficit fiscal, que también es un objetivo para Uruguay, bajarlo, y lo está logrando a pesar de que los gastos asociados justamente al COVID han sido un contrapunto importante. Pero bueno, se está trabajando también para eso. Simplemente para ir cerrando mi participación, Sí. Recordarles, sobre todo a los uruguayos que miren el programa, Sí. imagino que son muchísimos, que pueden entrar a nuestras redes sociales. Tenemos en Instagram, en Twitter, en Facebook, diferentes planillas armadas, plaquitas para informar sobre todos los trámites que se realizan en nuestro consulado. Por supuesto, también las vías de comunicación a través de esos canales están abiertas. Tratamos de contestar absolutamente todo. El consulado también, aún con los protocolos que tienen que ver con la pandemia, siempre está de puertas abiertas, así que bueno, los esperamos y estamos básicamente para ayudarlos. Y por supuesto a los ciudadanos argentinos que también tengan algún trámite con nosotros, lo mismo. Estamos de puertas abiertas y Uruguay también es un país de puertas abiertas y seguirá siéndolo, si Dios quiere, durante muchísimos años. Qué lindo que es ese país, hermano. Realmente, bueno, creo que todos hemos disfrutado como turistas de este país, que lo consideramos... ¿Viste? Somos como un poco uruguayos y ustedes son un poco argentinos. Es que Somos un poco, funcionamos un poco... A nosotros nos distinguen acá a veces por alguna cuestión de vocabulario y no tanto por la manera en la que Yo me hablamos. atrevo a decir, a ver si alguien me dice lo contrario, si alguien se sube con el termo y el mate al colectivo o al subte, ya sabes que es uruguayo. Sí, me ya encanta. sabes. Yo Eso soy es muy cierto. matera también. Eso es cierto. Muchas gracias por habernos visitado, José Luis, un placer enorme. Y quién sabe, un programa desde Cabo Polonio, sin luz, con velas. Lo podemos- ¿Cómo lo ves, Carlitos?
Carlitos? Lo podemos arreglar, lo podemos arreglar. Nos quedamos todos a dormir en un hostel, dormimos 19 en una habitación. Muy a la Nala Jolie. Gracias, José Luis. No, un placer muchísimas haberte gracias tenido. por la invitación. Quédense porque tenemos un último bloque imperdible en esto que se llama Economía y Real Estate. Chubb brinda protección de seguros a la medida de cada actividad. Búscanos en www.chubb.com/ar. Fiancor. La fianza de los corredores inmobiliarios. Te financiamos la garantía y el depósito hasta en 18 cuotas. No corras riesgos. Opera con corredores inmobiliarios matriculados. Conócenos ingresando a fiancor.com.ar. Fiancor. Garantías para alquilar. Continuamos, tercer bloque. En Economía y Real Estate te dijimos que era imperdible porque es el bloque de las buenas noticias y se las voy a pedir a él, al presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, Diego Molina, porque son buenas noticias. Qué responsabilidad, buenas noticias. En este país. Programa, claro. Hay lugar para las buenas noticias, Diego querido. ¿Vos decís que sí? Sí. Bueno, estuvimos haciendo un análisis, por supuesto, del año pasado de las operaciones y ver las perspectivas un poquito que nos depara este 2022. Entonces, bueno, analizando los números del año pasado, sabemos que vamos a estar mejor este año, seguro. Porque los números, lamentablemente, del 2021, si bien hubo un crecimiento en la cantidad de operaciones de compraventa en la provincia de Buenos Aires, no es lo que hubiésemos querido como número final. Pero bueno, si comparamos con el año anterior, en la pandemia, por supuesto que hubo un crecimiento interanual muy grande, pero bueno, estamos en expectativa, como todos, es en las reglas claras, como decía recién el cónsul en la economía, sí. El tema de la limitación a la compra de divisas, la inflación, son todos temas que la falta de crédito hipotecario, que siempre hablamos acá, que a la hora de invertir lo hacen complicado, pero bueno, estamos esperanzados a que este año por ahí tengamos suerte con mejores reglas, sobre todo con el acuerdo y siempre hay inversores y siempre hay gente que quiere hacer operaciones. Eso, las consultas están permanentes. Entonces, lo ve Dani seguramente, que esperemos que este año los números sean buenos y bueno, lo que fue el año pasado lo tenemos que pasar al recuerdo, como lamentablemente como el 2020, 2021 y la verdad fueron 2 años muy complicados. Tenemos placas que lo ilustran, obviamente, del Colegio de Escribanos, las vamos a empezar a ver. La primera para ilustrar esto gráficamente, para que te quede bien claro ahí en casa de qué estamos hablando. Un comparativo ahí entre enero 2021 y diciembre 2021. Claro, ese análisis global del total de operaciones de todo el año 2021, que vemos ese número 88.170, no nos dice nada, pero si lo comparamos con años anteriores o con el año pasado, perdón, con el año 2019, sí. Es un número muy bajo. La expectativa era superar las 120.000 operaciones de compraventa y la verdad que estamos muy por debajo de ese número final, ya con todo cerrado, con todo el análisis realizado a través del Observatorio del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires y bueno, la verdad que es un número bajo y ahora vamos a ver otra placa seguramente donde podemos comparar con el 2020 y con el 2019 y eso nos ve el reflejo. Bueno, estamos viendo el total de operaciones como veníamos en noviembre y en diciembre del año pasado. Sí. Vivimos todo el año con 8.701, fue algo más o menos
el promedio mensual que se dio en todo el año. El diciembre de 2021, diciembre es un mes de mayores operaciones históricos. Porque la gente está contenta. Claro, y se decide a cerrar las operaciones, que París tuvo 5 o 6 meses dando vuelta y diciembre lo quiere cerrar y por eso se definen muchas operaciones ahí. Y ahí se ven en esas 12.821 escrituras y esa variación que de 47,35% de ese mes refleja todo lo que pasó durante todo el año, porque todos los meses tuvimos alrededor de 8.000 escrituras mensuales. Y tenemos esta que ilustra las totales, las compraventas totales. Ahí está el total que comparábamos el 2020, un año pésimo por la pandemia, 55.930 escrituras de compraventa totales y 2021 está 88.170. Ese número es positivo cuando lo vemos, una variación interanual. Casi un 60. Es el titular del diario, el diario titula la nota y tituló así, casi un 60% de aumento de operaciones. Pero bueno, si nos vamos para el 2019 estamos en 88.000, pero si nos vamos para el 2005 estamos en 140.000 compraventas. Así es. Ahí estamos vemos las hipotecas. Hay las hipotecas, que también es un número positivo. Si lo analizamos así, en noviembre 2021, 952 hipotecas. En diciembre 2021, 1.124 hipotecas, 18,07. Y acá vuelvo siempre, el año pasado se marcó una tendencia en alza de las hipotecas que tenían que ver con el Banco Hipotecario Progrear. Otra línea de crédito casi fue nula. Esperamos que este año, con reglas más claras, los bancos privados den hipotecas y ahí ya cambia todo el tipo de inversión y todas las compraventas. Bueno, y ahí vemos 3 años que no fueron buenos ninguno de los 3. 2019, 83.627, pues la picada la caída en picada de las operaciones 2020, 55.930 operaciones, y vuelve a subir 2021, 88.170 escrituras de compraventa, pero estamos muy lejos de un número deseado para lo que es la provincia de Buenos Aires. De los últimos 5 años, un buen año fue, corregime con lo que el material que estuvimos viendo aquí, 2017 había sido, Dani. A ver, permitime sumarme a lo de Diego. Vos tenés 3 variables, que es cepo, que no se mueva el dólar, y los créditos. La última vez que tuviste un indicio de eso fue el 2017. Sí. Entonces, si ves las estadísticas de Diego, vas a ver que el 2017 te va a dar un poco más arriba. Sí, lo hemos visto. Y lo que decía Diego recién, ¿por qué 2019, 2020 y 2021? A partir del segundo semestre de 2018 se te empezó a mover el dólar, ya los créditos UVA empezaron a desaparecer y ahí empezó a aparecer el cepo. Y le sumaste una frutilla a la torta negativa que fue la pandemia, que te cerró todo. Entonces vos fijate qué gráficos son los números de Diego que te muestran, Diego, corregime, los 3 peores años en lo que va del siglo. Es así, esos son los 3 peores años. Y bueno, esperamos por eso este año 2022 con una gran expectativa en cuanto a las reglas claras, al financiamiento hipotecario. Y bueno, que el tema del control de la inflación, como recién hablábamos, es fundamental a la hora del crédito y también de la decisión de la inversión. Siempre digo que la gente sigue invirtiendo en ladrillos igual. Hay estos números, 88.000 escrituras de compraventa en el año, hubo compraventas. Así es. Pero bueno. Con todas las imposibilidades con lo difícil que era, porque hasta que él quería no lo podía hacer. El otro día que tuvimos al economista Marianito, ahí no me sale Gorosito, decíamos, hoy el ladrillo no es lo más rentable, pero sí termina siendo lo más seguro. Es así. Es previsible, no se va a ir a ningún lado. Y por supuesto un resguardo de valor importante en una economía compleja. Entonces la gente sigue apostando a la inversión y a la compra, como también por la inseguridad, los que tiene la plata no sabe dónde tenerla. Entonces generalmente invierte igual y se ve ese reflejo en esas 88.000 compraventas de la provincia de Buenos Aires. Es una clara respuesta a eso. Generalmente son inversores, al no haber crédito para una primera vivienda que cuesta tanto la gente llegar a una primera vivienda, la mayoría de la compraventa son inversiones puras para resguardo de capital. Tenemos una placa más con la que cerramos el informe de Diego, que es la variación interanual, que claro, lo que estabas diciendo vos, digamos, con lo que fue el 2020, digamos, los números del 2021 podrían haber sido un poco mejor. Claro, diciembre es un mes siempre que se moviliza, como decís vos, la gente está contenta y... Claro, arman el arbolito y dicen, bueno, me compro una casa. Claro, es así. Lo que no deciden todo el año lo deciden en diciembre. Es así.
Pero bien, digo, muy completo, muy claro como siempre y ojalá tengamos un 2022 con otros números, con otra esperanza, porque estos números, hablamos de números y de variaciones, pero son personas, sueños, familias, alguien que tiene su casita por primera vez, ¿no? Que le entregás la llave. Estamos hablando de vida, de amor, de felicidad. Y de ese tema tan maravilloso nos vamos a un tema engorroso nomás con la doctora. Porque el otro día yo le comentaba, cuando nosotros hablamos todo, tenemos un grupo que trabaja día y noche para ustedes, para entregarles un buen programa con buena información. Se conoció en los programas de espectáculos una muchacha una vez, no la vamos a nombrar, pero bueno, ella en una de muy alto valor, propiedad, un alquiler en dólares, carísimo, la garante es la madre del exmarido. Y parece que la nena no pagó las expensas. La señora se tiene que hacer cargo hasta cuándo de haber sido la garante de ese contrato de alquiler de esa propiedad tan cara, Victoria. Bueno, esas son cosas que no generan mucha felicidad, de la que justamente no. Diego hablaba, no genera felicidad. Y vamos a hablar de una parte que está un poco olvidada. Cuando hablamos de los contratos de locación, por lo general, y siempre hago la misma aclaración, esto es indistintamente del género, hablamos del locador y el locatario, hablamos del propietario y aquel que viene a alquilar, usar y gozar la cosa por un tiempo, temporariamente. Pero nos estamos olvidando de una tercera pata, que es la más importante, si querés, porque va a ser quien va a hacerle frente a la deuda cuando el deudor principal, y acá también valga la redundancia, no cumple. ¿Qué es el fiador o la fiadora? Lo que vos en casa conocés como ser garante. Salí de garante de mis hijos, salí de garante de... Bueno, esta cuestión, que obviamente está regulada en el Código Civil y Comercial de la Nación y que ustedes saben desde Economía y Real Estate, tratamos de no hablar con tecnicismos para que se entienda. Por supuesto pueden buscarlo. Hay un artículo que es muy importante y que usted lo tiene que tener antes de tomar la decisión de voy a salir de garante de un compañero de trabajo, de una compañera de trabajo, de una pareja. Bueno, estamos hablando, insisto, de contratos de locación. Usted tiene que buscar el artículo 1225 del Código Civil y Comercial. 1225. Anotalo en la heladera. Al lado del quincero que te trae faena de regalo. Pero ¿por qué decimos esto? Porque una cuestión es que vos busques un abogado o abogada de confianza. Por supuesto, en los contratos de locación, como siempre decimos en este programa, tenés que buscar profesionales que te asistan. En este caso, bueno, yo confío en Zampone, pero podés buscar a la inmobiliaria de tu barrio que te va a asesorar y te va a decir, obviamente, la letra chiquita de tu contrato. Lo que vos tenés que saber como fiador, porque ese es el término correcto, insisto, fiador o fiadora, es cuándo cesa la responsabilidad. ¿Cuándo tenés que pagar vos si no cumplió el deudor principal? Bueno, cesa la responsabilidad al vencimiento del contrato. Vos decís, el contrato que yo salí de garante, vamos a usar los términos que se usan en la calle, ¿no? Digo, yo salí de garante y sé que el contrato vence diciembre 2021. Entonces yo hasta ahí, perfecto. Si ustedes después se siguen haciendo concesiones, hablo del locador y el locatario, yo acá no tengo nada que ver. Bueno, ¿qué suele pasar? Primero que si no restituye el inmueble, más allá de que vos tenés que mirar la letra chica, digo, la letra, las cláusulas de lo que está firmando, ¿no? Si el deudor principal, el locatario o la locataria, no entrega, no restituye el inmueble, se prorrogó tácitamente tu fianza, o sea que ahí estás un poco comprometido. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque los fiadores usualmente se relajan y no preguntan, che, ¿ya te retiraste del inmueble? ¿Cómo terminó ese contrato? Y después te encontrás con, lamentablemente, una cédula pegada en la puerta de tu domicilio donde te están notificando que sos, digamos, parte demandada en una demanda por desalojo o por ejecución de alquileres. ¿Se entiende? Sí, te voy a interrumpir con alguna preguntita. Sí. ¿El fiador tiene que hacerse cargo de una deuda de expensas o ese es el dueño del inmueble? Bueno, eso es una pregunta, en la facultad diríamos que es capciosa, porque uno diría, a ver cómo... Recuerden... No vamos a entrar en tecnicismos, pero corresponde que lo digamos, porque tenemos al presidente del Colegio de Escribanos, así que acá hay que hablar con propiedad. Acá hay que hablar con propiedad. Hay obligaciones que son propter rem. Usted en casa no le importa, pero tiene que saber que hay dos tipos de obligaciones que recaen sobre el inmueble o sobre las cosas en este caso. El ABL y las expensas son deudas que recaen sobre la cosa. No importa quién es el dueño, importa que esa cosa tiene una deuda y se la pueden ejecutar. No importa si es Nara, si es Vanina, si es Daniel o si es Diego. Importa que usted tiene que saber que ese inmueble tiene una deuda y que si usted no la paga, se lo van a ejecutar. Obviamente en las cuestiones de expensas, sí, por supuesto, mientras el contrato de locación esté vigente y vos, fiador, estás saltando de que hay una deuda, debieras hacerte cargo cuando te notifiquen de esa deuda. Pero ahí es donde, ya en varios programas lo hemos charlado, atente al propietario, es el propietario el que paga y repite contra el deudor.
¿Está bien? Yo si soy propietario me voy a cubrir. Voy a pagar la deuda de expensas, pero voy a notificarle, si quieren a través de una carta de documento, que es el medio legal que utilizamos. Hoy se utiliza mucho el WhatsApp, entonces uno dice, yo le avisé, bueno, mientras el mensajito quede, está bien, está notificado. Sirve pero el como medio prueba. legal sirve como prueba hasta ahí. Yo voy a aportar capturas de pantalla, estamos hablando eventualmente en un juicio, o en un juicio, en una cuestión judicial, voy a aportar las capturas, las puedo hacer corroborar, digamos, ante un escribano, pero no puede dar fe del contenido, porque ustedes saben que se puede modificar, se pueden borrar mensajes, entonces es muy susceptible. Yo ahí les diría que para no transgredir ese límite, utilicen las cartas documento. ¿Por qué les estaba hablando a los fiadores particularmente? Porque tienen que estar atentos a cuándo cesa el contrato. No firmen un convenio y déjenlo librado al azar. Un error garrafal que cometen abogados y abogadas que nos miran, que nos siguen en las redes sociales, y obviamente Dani lo sabe también, muchas inmobiliarias que representan a propietarios y a locadores, es que no notifican al fiador cuando hay una deuda. Ustedes te mandan una carta de documento al deudor principal, a la persona que está usando y gozando la cosa. Pasaron 2 meses, ya vemos que tiene una actitud reticente, no quiere pagar, lo vamos a notificar con una carta de documento en el domicilio. Pero no le estamos avisando al fiador, que es la tercera parte de ese contrato, que hay una deuda que tiene nada más y nada menos que 2 meses. ¿Saben por qué les digo esto? Porque no es lo mismo pagar 2 cánones locativos y en los intereses que a veces se financian, Dani, vos me sabrás corregir, uno puede jugar con eso, che, yo soy el fiador, te pago los 2 meses, pero bueno, los intereses se puede charlar, se puede negociar, que encontrarte con una demanda, con un tiempo transcurrido de año y medio, en la que nadie te avisó nada, se llevó adelante una mediación en la que no fuiste parte y te encontrás con la cédula, como yo les decía, pegada en el domicilio porque... Voy al ejemplo gráfico, pero te van a notificar en tu domicilio y por tercera vez te notifican bajo responsabilidad, llegás, te encontrás con la cédula y te dicen preséntate a este juicio para pagar. Y lógicamente tenés una deuda de 1 año y medio. Entonces, el error garrafal que cometen muchos profesionales, y voy a lo que me compete, que son abogados y abogadas, es no notificar al fiador. Es la tercera parte del contrato y lógicamente hay que notificarla. Todo se está a tiempo cuando las deudas son pequeñas, uno puede charlar, puede llamar, incluso no hace falta ni siquiera llegar a una carta de documento y muchas veces con una comunicación telefónica es suficiente. Lo que sí les quiero decir es, deudores principales, sepan, locatarios que tenemos que nos están mirando, si ustedes no cumplen, obviamente no es lo mismo afrontar un llamado por teléfono u honorarios profesionales en una etapa extrajudicial que afrontar un juicio que tiene costas, que deben pagar además los honorarios profesionales de todos los, valga la redundancia, profesionales intervinientes y que lógicamente corre riesgo tu patrimonio, porque si tenés cosas a tu nombre podés quedar embargado, llegar a un remate judicial para que se cubra la deuda. Así que trate de ser escueta, pero que se entienda. Nunca hablamos de los fiadores o las fiadoras, pero tienen que saber que tienen que estar pendientes de lo que firmaron, tanto como el deudor principal y, para aquellos profesionales que nos están mirando, deben notificar a la parte para que no se encuentre con un juicio, si querés millonario, porque hoy tenemos alquileres casi de 100.000 pesos, 200.000, hagan el cálculo por 12 meses más intereses, ya tenemos un juicio millonario. Quedan todos debidamente notificados, los colegas, los locatarios, los fiadores. Programonísimo. Ya se nos va, Daniel. Permíteme agregar, la verdad que lo de Vanina, excelente, porque es algo muy cotidiano que nos suelen preguntar. Yo lo que sugiero cuando se firma un contrato, siempre cambio lo que dijiste, Vani, brillante, el propietario cambiar el teléfono con el garante, donde ante una negligencia o algo que esté notificado, porque muchas veces pasa, vos le firmaste a alguien y después te olvidás y después viene el problemón que dice Vanina. Hagan un grupo de WhatsApp y listo. Así están todos comunicados. Bueno, muchas gracias, Daniel. Como siempre, vamos a hablar de fianzas próximamente. Vamos a traer a alguien experto en fianzas para hablar de ese tema aquí en Economía y Real Estate. Gracias, Diego. Impecable lo tuyo, como siempre. Les recordamos a todos que tenemos redes sociales, que tenemos Instagram, que tenemos Facebook, que nos encanta leerlos. Hacemos este programa para ustedes, así que nos encanta que nos envíen por allí todas sus dudas y los temas que quieren que tratemos aquí en Economía y Real Estate. Gracias por estar del otro lado y por abrirnos las puertas de sus casas. Como saben, voces expertas en economía y real estate.